Bueno, pues proseguimos con el bodegón poético, con la estancia número 11, que dice así: Erizo es el zurrón de la castaña, y entre el membrillo o verde o datilado de la manzana hipócrita que engaña a lo pálido no, a lo arrebolado, y de la encina, honor de la montaña que pabellón al siglo fue dorado, el tributo, alimento aunque grosero, del mejor mundo del candor primero. Como siempre, cuando leemos esto por primera vez, no sabemos lo que está pasando. Volvemos al contexto del bodegón poético que había comenzado en la estancia anterior, como dijimos, y se trata de una estancia de gran dificultad, que históricamente ha hecho correr ríos de tinta, y Pellicer decía lo siguiente sobre esto. Vamos a ver, que empieza la cuota, empieza aquí. Muchos doctos advirtieron a don Luis que enmendase este verso, el quinto, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, y de la encina, honor de la montaña. ¿Por qué? Lo vamos a ver. Porque dice arriba que el zurrón era erizo de la castaña y de la manzana, y ahora dice de la encina, y suena que era erizo del árbol, porque aquel de había de estar con el tributo del tributo. En el zurrón no venía la encina, sino la bellota. Nunca le quiso dar segunda esponja don Luis. Yo cumplo con advertirlo. Esto es lo que decía Pellicer en el siglo XVII. Y efectivamente vamos a ver aquí que el problema está en el hiperbatón, aquí donde lo estoy señalando. O sea, la solución para el problema es calificarlo de hiperbatón con elisión de una de las proposiciones. Es decir, el zurrón es erizo de la castaña, de la manzana y del tributo de la encina. ¿Vale? No el tributo. ¿Veis que aquí en el penúltimo verso dice el tributo en vez de del tributo? Es decir, el zurrón es erizo de la castaña. Ahora vamos a ver lo que significa eso de que sea erizo, un zurrón que sea erizo de la castaña. ¿Vale? Pero el problema aquí sería que está diciendo que es erizo de la castaña, erizo de la manzana, y parece que dice de la encina, pero es del tributo de la encina, es decir, la bellota, ¿de acuerdo? Entonces, aquí simplemente lo que está ocurriendo, la solución que le tenemos que dar es que se trata de un hiperbatón con elisión de una de las proposiciones, es decir, en vez de decir el tributo, tendría que haber dicho del tributo para sin ser elisión, pero Góngora no lo quiso cambiar, ¿de acuerdo? Eh, yo lo veía claro desde el principio, pero efectivamente tendría que ser del tributo de la encina. Pero bueno, dice, y de la encina el tributo, ¿no? Entonces es el de, igual se entendería, vamos a ver, erizo es el zurrón de la castaña y del tributo de la encina. La verdad es que se entiende. Lo que ocurre a veces con Góngora es que la explicación de lo que ya se ha entendido una vez que lo has entendido, o sea, tú haces el estudio y se manifiesta con claridad en tu cerebro, pero después al volver a analizarlo, resulta que los entresijos estilísticos que Góngora está utilizando son más profundos de lo que parece al manifestarse. Es decir, lo complicado se torna simple, que se torna complicado al intentar averiguar por qué se está tornando simple. Es decir, todos estos comentaristas entendían que se refería a de la encina el tributo. Es decir, que sería... Pero como ha escrito aquí y de la encina el tributo, quizá por alusión primera, es decir, aquí hay un hiperbatón, claro, un hiperbatón tremendo. O sea, es decir, un hiperbatón con una gran distancia desde una parte de la parte donde empieza a la parte donde acaba. Erizo es el zurrón de la castaña, de la manzana, y luego es erizo
también de la encina el tributo. O sea que el de está incluido. De el tributo de la encina. O sea, este de alguna manera, y lo digo, y no lo digo, es decir, la elisión, perdón, es decir, la no especificación de la proposición aquí de, es decir, el hecho de que escriba el tributo en vez de del tributo de la encina, se ve, en cambio, cuando lo leemos, es como si nos faltara una parte de una imagen, pero porque ya está esa parte de esa imagen en otra, nuestro cerebro lo llena. Es decir, tiene mucho de imaginería esta poesía. Y una vez que la hemos leído y de la encina el tributo, de alguna manera el cerebro lo entiende. Pues claro que es erizo, el zurrón es erizo de la castaña, de la manzana, y puesto que se han enumerado varias frutas antes, entendemos que se va a hablar de otra fruta, no de un árbol entero. Pero si tú lo miras y lo empiezas a analizar, dice, no, es que está diciendo de la encina, entonces, Góngora, tienes que especificar que es el tributo de la encina, del tributo de la encina, no el tributo de la encina, porque si no parece que es la encina la que lleva dentro del zurrón. ¿Vale? Eso es cuando haces el análisis, pero como imagen en nuestro cerebro está como llenando la imagen automáticamente y no se confunde. De hecho, todo el mundo entendió que eso era lo que Góngora quería decir, pero a la hora de analizarlo le pidieron que lo corrigiera porque si no parecía que decía de la encina, pero todo el mundo entendió que decía el tributo de la encina, o sea, del tributo de la encina. ¿De acuerdo? Entonces sería el zurrón es erizo del tributo de la encina, es decir, de la bellota. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esta es la máxima dificultad que la resuelve, según, de la mejor manera, un estudioso polaco, por cierto, de la mejor manera, dice José María Micó, que se resuelve de esta manera. Se trata de un hiperbatón con elisión de una de las preproposiciones. Es decir, el zurrón es erizo de la castaña, de la manzana y del tributo de la encina. Pues en realidad el problema no es que sería que la encina está dentro del, sino que el zurrón es el erizo, o sea, el tributo de la encina. Vale, bueno, no me voy a liar más y continúo. Bueno, entonces tenemos aquí castañas, membrillos, manzanas, bellotas. Erizo es el zurrón de la castaña. ¿Qué quiere decir esto? Acordémonos que en el verso inicial número 73 en la estancia anterior, teníamos una opción que era la versión original, en la que se decía lanudo es propio, no cercado ajeno. Esto es que el zurrón es un lanudo cercado de la fruta. Y el zurrón también es una bolsa grande de cuero, pero con su pelo. Y Covarrubias nos dice que ese pelo es vasto y descuidado, como el cíclope mismo. Entonces estamos aludiendo a que este zurrón es enorme, bruto y encima pincha como las púas de un erizo. Pero hay más. El erizo representa una bisemia, es decir, tiene dos significados. Se trata del animal, ¿vale? Y también se trataría de una primorosa equivocación, que viene citada aquí por Gracián en su obra Agudeza y arte del ingenio. Y también se estaría refiriendo al erizo de la castaña. ¿Sabéis cuando las castañas, lo que es el fruto mismo, cuando caen del árbol, muchas veces no se desprende de ese erizo, de esas púas que lo protegen? Lo habréis visto cuando caen en otoño, y no se desprenden de ese envoltorio que tienen de púas. Y se estaría refiriendo a eso, ¿vale? Entonces tenemos de nuevo siempre esta bifurcación de significados que se producen desde el mismo verso, que nos dan versiones, digamos, la versión más literal y la versión más alusoria a algo que la mente de Góngora pues querría
apuntar que normalmente pues, tiene un tono sarcástico, un tono humorístico. Muy bien. Luego, pero erizo de la manzana refiere al animal, ¿vale? O sea, tenemos erizo de la castaña, pero erizo de la manzana también tiene un significado que se referiría entonces al animal, ahora sí, ¿vale? No al envoltorio vegetal de la castaña, ya que el erizo recoge manzanas para el invierno. Entonces, lo que dice aquí uno de los comentaristas es que es todo un trampantojo semántico, ¿vale? Es casi que nos intenta confundir a propósito. Y al principio lo hace, pero después cuando vemos de qué va, en realidad todas esas bifurcaciones semánticas se convierten en un juego muy divertido, ¿no? O sea, esta poesía es divertida también. Muy bien, y luego tenemos, vale, a lo pálido, no a lo arrebolado. Vamos a ver, vamos a ir por orden. Vamos a hablar ahora de la manzana. Cuando hablamos de la manzana, estamos hablando claramente de un símbolo de nuestra cultura que ha dado ríos de tinta y que aquí la califica de hipócrita. Muy bien, pues vamos a ver. Arrebolado significa, por cierto, sonrojado, avergonzado, azorado, encendido, arrebatado. Entonces, la manzana estaría arrebolada por fuera, pero vendría a decir que por dentro está bien pálida o incluso podrida. El arrebol de su exterior es desmentido por su interior blanquecino. Quizá pensara Góngora en las asfaltites. Las asfaltites eran unas manzanas del Mar Muerto, bellas por fuera, pero dentro que eran como de ceniza. Y también es una referencia a las manzanas cuando se habla en la Biblia de Sodoma y Gomorra. ¿Vale? Se habla de estas manzanas que eran muy bellas por fuera, pero por dentro cuando te las comías parecía que estabas comiendo ceniza. La palabra honor en realidad aquí es un latinismo y significa belleza, adorno, ornato. Y lo vemos ya en Virgilio, en las Geórgicas, número 2, no lo voy a mencionar, pero es para que veáis que siempre hay unas referencias clásicas en todo lo que Góngora está diciendo. Y cuando hablamos aquí de los versos 85-86, voy a leer el comentario entero, en el que se dice: y de la encina, honor de la montaña, que pabellón al siglo fue dorado. La encina es el árbol consagrado a Júpiter, ¿vale? De ahí la preeminencia que se le atribuye desde la tradición poética latina. Luego también honor de la montaña se estaría refiriendo la palabra honor, como he dicho, es un latinismo semántico, ya que es otra acepción a la que nosotros conocemos, que sería de gala, adorno, belleza, ornato, lo que enganala, como testimonia Virgilio, al hablar de la fronda de los árboles. Frigidus et silvis aquilo decusit honorem. ¿Vale? Perdonad mi latín, lo estoy aprendiendo, pero todavía no. Y el frío Aquilón despojó de su adorno a las selvas. En las Geórgicas número 2, referido a unas beldades montañesas, un sintagma similar aparece en un poema gongorino de 1603. Serranas eran de Cuenca, honor de aquella montaña. Además, la imagen de la encina como honor de un paraje aparece asimismo en las firmezas de Isabela. Sin moverse, con el viento justa, la dura encina honor de la arboleda. Refiriéndose al laurel, Antonio Navarro emplea los sintagmas honor del bosque y victorioso honor de la montaña. En el prólogo a San Ignacio, poema heroico. Con el mismo sentido de gala arbórea y montañesa emplea el término el conde de Villa Mediana. Este que con sus ramos al sol niega su tronco de la selva honor frondoso. Esta verde eminencia, esta montaña, de venusta deidad quizá festivo, teatro. Honor fue ya de la campaña. En poesía impresa completa de el conde de Villamediana. La voz onos comparte muchos matices con el término decus. De ahí que expresiones muy similares vayan referidas a las vides que crecen junto al árbol, en el monte, etc. Vale, muy bien. Signo itálico.
sea, está lleno de referencias a todo esto que estamos hablando del honor de la montaña. Muy bien. Lo del candor primero. Y luego del candor primero, el pabellón final, el tributo alimento, aunque grosero, del mejor mundo del candor primero. Aquí se está refiriendo a la bellota, ¿de acuerdo? El tributo alimento, tributo aquí sería en el sentido de regalo, alimento, aunque grosero, ¿vale? La bellota no es un alimento excesivamente dulce, del mejor mundo del candor primero. Se estaría refiriendo aquí a los primeros salvajes que se los imagina uno con candor. ¿De acuerdo? Un mundo utópico antiguo que nunca existió, pero al que uno se imagina que es, voy a decir de una forma más concreta, ¿verdad? Tributo sería en el sentido de regalo del mejor mundo, probable reminiscencia ovidiana de la metamorfosis número 1, mundi melioris origo, origen del mejor mundo. Y luego candor primero, la sencillez de los primeros mortales, donde estaban sencillos los ánimos, puras las intenciones. Eso significa candor, pureza, no malicia. Esto nos lo dice Pellicer, que mejor que decirlo con sus palabras, porque cuando empiezo yo a decirlo, pues me entra un poco más, digamos, la imagen rusoniana del buen salvaje, que no queremos ni mencionar, por supuesto. Muy bien, pues esto sería en lo que se refiere a esta estancia, y la vamos a leer de nuevo porque de lo que se trata es de aprender de qué va esto para luego poder leerlo, convertirlo en voz, que sea la voz la que traiga el significado, el arte, la belleza de esta poesía a los oídos de los que la escuchan. De hecho, así es como empieza toda la fábula. Erizo es el zurrón de la castaña, y entre el membrillo o verde o datilado de la manzana hipócrita que engaña, a lo pálido no, a lo arrebolado, y de la encina, honor de la montaña que pabellón al siglo fue dorado, el tributo, alimento, aunque grosero, del mejor mundo del candor primero. Entonces vemos que cuando hemos entendido de qué va, de lo que se trata, es de que cuando vamos a enunciar el poema, el significado se imbuye, o sea, es decir, eres capaz de, cuando hayas entendido, eres capaz de darle forma al significado, aunque sea una forma complicada, desde la enunciación. Y acaba teniendo más sentido al enunciarla que simplemente al conocer la estructura de lo que está la estructura sintáctica. La estructura sintáctica, al fin y al cabo, al final tiene que ser enunciada desde la música. Tú puedes entender una partitura, las notas que tiene, puedes hacer el análisis, ¿de acuerdo? Es decir, aquí está la tónica, aquí está la dominante, ¿vale? Aquí está la modulación, empieza aquí, acaba aquí. Aquí tenemos la forma sonata, que con el primer motivo, luego el segundo, luego el desarrollo, luego la coda, lo que sea, ¿vale? Pero al final, donde eso se manifiesta es en el alma del oyente a través del sonido, en este caso el sonido de la voz, el sonido del enunciante. Independientemente de si la voz es bonita o no es bonita, eso da igual. Lo importante es que el que lo está diciendo lo está significando. No sé si esa palabra, expresión es correcta, pero es la que yo creo que mejor representa. Tú significas algo a través de lo que estás diciendo. Por eso a veces cuando oímos a personas hablar, podemos saber qué nos están queriendo decir desde la forma en lo que lo están diciendo, desde la inflexión de su voz y el sonido de su voz. Hay un reflejo psicológico de lo que se está diciendo a través de cómo suena la voz e incluso de las dudas que se están produciendo en el cerebro mientras alguien dice algo, y podemos de alguna manera intuitivamente analizar de dónde viene esa persona al decir lo que está diciendo. No solamente simplemente puramente analizando sintácticamente lo que está diciendo, sino con las inflexiones de la voz, el sonido de la voz, las pausas, los silencios también. Podemos
intuir casi de forma inmediata, cuando tenemos el oído educado, a, por ejemplo, saber si esta persona nos está mintiendo, o si está nerviosa, o si está hablando de algo que realmente controla o no controla, si está hablando de algo que realmente le interesa o no le interesa, o si nos lo está contando para vendernos algo porque realmente siente pasión por ello, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? No estaría solamente la información en la estructura sintáctica, que por cierto también, porque por ejemplo cuando hay estudiosos, criminólogos, que analizan puramente lo que la persona está diciendo, y con lo que la persona está diciendo pueden saber si esta persona estuvo en el lugar del crimen, si es la persona que realizó el crimen, si es la persona que realizó, quizá no realizó el crimen, pero sabe sobre ello y no nos la está contando. Es realmente una ciencia increíble. Y esto sería un poco el contrario, o sea, necesitamos las dos. Con el lenguaje necesitamos las dos cosas. Necesitamos la inflexión vocal, necesitamos la expresión vocal que dé forma realmente sensual a lo que se está diciendo, pero siempre desde un significado, el significado verdaderamente, en realidad, abstracto del lenguaje, que damos vida a través de la voz. Y eso es lo que realmente la poesía es. ¿Vale? Entonces, dicho esto, lo voy a leer desde el entendimiento que hemos adquirido de esto, que la primera vez que lo leímos no teníamos ni idea de qué iba, por lo menos yo. Erizo es el zurrón de la castaña, y entre el membrillo o verde o datilado, de la manzana hipócrita que engaña a lo pálido no, a lo arrebolado, y de la encina, honor de la montaña que pabellón al siglo fue dorado, el tributo, alimento, aunque grosero, del mejor mundo, del candor primero. No todo ha sido entendido. Y esto veo yo cuando he entendido o no he entendido un poema. Cuando lo estoy leyendo y digo, bueno, estoy leyendo esto y realmente estoy leyendo las palabras, estoy intentando hacer lo más bonito que puedo, pero no estoy entendiendo lo que estoy diciendo. Y eso se ve en el sentido de que cuando la intención de lo que se va a decir se puede incluso escuchar antes de que el hablante la haya dicho. Cosa que cuando no se sabe bien lo que se está diciendo simplemente pues igual suena bonito, pero porque es bonita la poesía, pero no se está transmitiendo el significado, y esto es muy importante. Tiene que haber una unión entre sonido que se amolda al significado desde la comprensión previa del significado, aunque se esté leyendo a primera vista. Tú estás leyendo algo y antes de leerlo ya has entendido lo que vas a leer antes de leer. ¿De acuerdo? Se puede hacer una buena lectura a primera vista cuando se trata de un texto asequible, no cuando se trata de este texto, que es la crítica que estoy haciendo yo a mí mismo de las grabaciones que hice anteriores de este poema. Llegó un momento que me di cuenta de que no podía seguir así porque tenía que entender lo que estaba leyendo, cosa que ocurre la mayoría de las veces con otro tipo de poesía, pero con esta no. ¿Vale? Entonces, lo que no he entendido yo aquí todavía, y entre el membrillo o verde o datilado, que de hecho he escrito sobre ello en esta presentación, lo que pasa a veces me lío. Gracián, erizo, bisemia, el animal y primorosa equivocación, baztán, Gracián, y erizo de la castaña, que la cubre, pero el erizo de la manzana. Y aquí está el tema, todo el tema zurrón, bolsa, hipérbaton, prosopopeya, características humanas. Bueno, otro aspecto importante es la prosopopeya, que se hace dándole características humanas a las frutas, que no se había hecho demasiado anteriormente. Es prácticamente una novedad de Góngora, una prosopopeya atribuida a las frutas. ¿De acuerdo? En la encina, el tributo alimento, aunque grosero, esto se entiende. Bueno, tenemos, por cierto, otro latinismo sintáctico, fue al, que además está en forma de hipérbaton aquí, o sea, la manzana hipócrita que engaña a lo pálido, no a lo arrebolado, y de la encina, el tributo alimento, erizo es el zurrón de la castaña entre el membrillo verde datilado, de la manzana hipócrita que engaña. He terminado, ¿vale? Podéis quitar ya el vídeo. Yo ahora me estoy liando la manta a la cabeza yo solito.
a lo pálido no, a lo arrebolado. Estoy buscando el latinismo sintáctico, que lo he visto antes, pero ahora no lo veo. Fue al, el membrillo, la verde, que engaña a lo pálido, a lo arrebolado, la encina, honor de la montaña, que pabellón al siglo fue, o sea, fue al. Entonces, fue es ese más dativo. O sea, fue al, que en español se diría, esto es un latinismo sintáctico para decir que para el siglo dorado fue que al siglo fue dorado, que para el siglo dorado la bellota fue honor de la montaña. Al siglo dorado, pabellón al siglo dorado, no fue pabellón al siglo dorado, honor de la montaña, es decir, la bellota es el honor de la montaña y al siglo dorado fue pabellón. Esto es un latinismo porque en español se diría para el siglo dorado la bellota fue un pabellón. Muy bien. Esto ya hemos leído la bellota, todas las connotaciones que tiene, ¿vale? Por el carácter simbólico también de esta poesía. Muy bien, entonces, en lo que me quedaba duda es entre el membrillo o verde o datilado. Datilado, vale, o sea, el membrillo o verde o datilado. Datilado es el color que adquiere el membrillo, ¿vale? Que tiene más el color de un dátil, que está aquí, por cierto, en este bodegón, que es el color, o sea, es verde, o podrías decir otro color, pero datilado es el color que adquiere de dátil, que adquiere el membrillo cuando ya está un poco más maduro. Entonces, esto es una referencia muy bella, donde dos frutas diferentes colorizan, por decir así, el proceso de colorir, o sea, una fruta diferente a aquella de la que estamos hablando, se convierte en el atributo del color de esta fruta cuando ya no es verde. Ahí lo he dicho correctamente. De la manzana hipócrita que engaña a lo pálido no, a lo arrebolado. Erizo. Y luego es curioso esto del erizo es el zurrón. O sea, el zurrón, bien porque tiene mucha pelamenta, o bien porque erizo es el zurrón de la castaña. Erizo es el zurrón de la castaña. El zurrón... No, esto no podría ser. Erizo es el zurrón de la castaña. O sea, el zurrón de la castaña... O sea, el zurrón es erizo de la castaña o la castaña es erizo del zurrón. Erizo es el zurrón de la castaña. O sea, este hiperbatón aquí podría interpretarse, y de hecho es de lo que están hablando los comentaristas. Erizo es el zurrón de la castaña, es decir, tenemos un zurrón que está tan lleno de castañas que se convierte en una especie de erizo, o sea, punzante, porque las castañas tienen esa piel que estaría de alguna manera presionando el cuero del zurrón para convertirlo en una especie de erizo. Luego tenemos también el erizo, que coge frutas, por ejemplo manzanas, y las guarda en invierno. Erizo es el zurrón de la castaña y entre el membrillo o verde o datilado, de la manzana hipócrita. Luego tenemos también erizo es el zurrón. O sea, aquí podríamos estar diciendo varias cosas. El erizo es el zurrón de la castaña. Pero no. Luego erizo, no sé si erizo podría ser un adjetivo. O sea que el zurrón de la castaña es erizo.
Erizo es el zurrón de la castaña. O igual podría venir a significar también erizo es el zurrón por la castaña. O sea, como hay castañas, el zurrón se hace erizo. Y entre el membrillo o verde o datilado, de la manzana hipócrita. Erizo es el zurrón de la castaña, pero también de la manzana hipócrita, que engaña, a lo pálido no, a lo arrebolado. Se hace también un comentario de que lo arrebolado, es decir, la manzana es hipócrita de la forma contraria en que una persona lo sería. Hay personas hipócritas que fingen estar pálidas para fingir ser enfermos, pero en realidad están arrebolados por dentro, por dentro están bien, es decir, están pretendiendo estar enfermos. De ahí su hipocresía. Hipocresía más bien, no sé si eso se trata de hipocresía, pero la manzana sería algo muy diferente. Pretende estar arrebolada por fuera, pero en realidad es pálida por dentro. Incluso se refiere a que puede estar arrebolada por fuera, pero por dentro tener gusanos, o incluso ser como la ceniza, como las manzanas de Sodoma. Y de la encina, vale. Entonces, erizo es el zurrón de la castaña. Erizo de la castaña. El zurrón es erizo de la castaña. Zurrón de la castaña. Erizo es el zurrón de la castaña. Erizo es el zurrón de la castaña. Erizo. Erizo es el zurrón de la castaña. Y entre el membrillo o verde o datilado de la manzana hipócrita que engaña. ¿Por qué dice entre el membrillo o verde o datilado? Es el zurrón de la castaña y entre el membrillo o verde o datilado de la manzana hipócrita que engaña, a lo pálido no, a lo arrebolado. Y de la encina el tributo. Y de la encina del tributo. Y de la encina el tributo. O sea, erizo es el tributo de la encina. Erizo es el tributo de la encina. Alimento, aunque grosero, igual es que es yo creo que erizo es el zurrón de la castaña. Erizo es el zurrón de la manzana y la castaña y la manzana están entre el membrillo verde de la manzana y de la manzana. Erizo es el zurrón de la castaña y de la manzana, y entre los dos estaría el membrillo o verde o datilado. La manzana engaña a lo pálido, a lo arrebatado, y sería también erizo, sería el zurrón del tributo de la encina. O sea, tenemos un zurrón que es erizo por la forma. Lo más sencillo es pensar el zurrón que es erizo por cómo está hecho, porque aquí se dice que la lana es muy vasta, que sería pues un material que pica mucho o que rasga incluso. Pero también el zurrón estaría tan lleno de castañas que esas castañas que tienen esas punzas que las envuelve de forma natural lo convertirían al zurrón en un erizo. El erizo es el zurrón de la castaña. Y entre el membrillo verde o datilado de la manzana hipócrita que engaña a lo pálido, no a lo arrebolado, y de la encina, honor de la montaña que pabellón al siglo fue dorado, el tributo. Erizo es el zurrón.
Y erizo es el tributo de la encina. ¿No? Porque la hoja de la encina también. El laurel es la hoja. El laurel. Un momento, voy a mirarlo. Laurel. Podría decir que erizo es el tributo de la encina. Las bellotas tienen en su envoltura también es algo que puede ser como un erizo, lo mismo que la castaña. A la castaña lo que lo envuelve tiene forma de erizo y lo que envuelve a la bellota. Vamos a ver. Estáis viendo aquí en momento real cómo hago yo esto. La bellota, vale, la bellota. Si vemos la bellota, las imágenes aquí de la bellota, lo voy a poner directamente. Mira aquí, por ejemplo. Vale, a ver, save, open link, save images. Vale, como explicación, número 11, lo pongo aquí, y ahora sale aquí. Voy aquí, luego voy aquí, estoy Ilíada, Polifemo, número 11. Mira, os voy a poner aquí la imagen que he encontrado, bellotas, así. Voy a poner ya aquí directamente, a ver si me sale. ¿Veis esta imagen? A ver, la voy a poner aquí encima. Esto también tiene cierta forma erizada, no es tanto como las de las castañas, pero lo que envuelve a la bellota, ¿vale? Erizo es el zurrón de la castaña. El zurrón de la castaña sería lo que envuelve a la castaña. Y entre el membrillo verde o datilado, el zurrón, claramente estamos hablando desde la estancia anterior del zurrón de Polifemo, del enorme zurrón de Polifemo. Por lo tanto, pero también la castaña misma tiene su propio zurrón que la envuelve y la bellota también lo tendría. Por lo tanto, erizo es el zurrón de la castaña y erizo es el tributo de la encina. Pero como tenemos y, se tiene que estar refiriendo a algo que ya se ha referido antes. Erizo es el zurrón de la castaña y el tributo de la encina. El zurrón del tributo de la encina. No, tiene que ser del tributo. De ahí que lo correcto es... Claro, es de las personas que lo han estudiado esto lo han estudiado profundamente. Esta línea de pensamiento que estoy llevando ahora se lo habrá planteado todo el mundo, pero llegan efectivamente a la conclusión correcta. Es un hiperbatón con elisión de una de las proposiciones. La proposición es de. Aquí se come el de y ya está. Pero es porque en el verso número 85 y de la encina el tributo hace que nosotros al oír de, aunque no se esté refiriendo al tributo, sino el tributo de la encina, lo podamos de alguna manera atribuir también al tributo. Porque estamos diciendo erizo es el zurrón de la castaña, pero esta imagen de erizo, o sea, el erizo que tiene que ver con el zurrón, es como que estamos casi en el surrealismo. Bueno, por eso le gustaba a los de la generación del 77, el del 27, 77 seguro, del 27 esta Góngora tanto, ¿no? Erizo es el zurrón de la castaña. Erizo. Pero erizo podría ser un adjetivo también, ¿no? O sea, erizo, vamos a ver. Erizo. Erizo. Erinacena, aunque lo que sea, vamos a ver, erizo. Vale, vamos a poner aquí adjetivo.
Adjetivos para describir erizo. Adjetivos para describir erizos. ¿Cuál es? Erizo. Que no tiene. Eriza. Parecer, erizo es erizo y punto. Es el animal. Erizo es el zurrón de la castaña. Y o sea, erizo es el zurrón de la castaña. Lo que está diciendo literalmente aquí es que el zurrón de la castaña y entre el membrillo verde de la manzana, o sea, el zurrón de la manzana. Y luego el zurrón del tributo de la encina. Ese zurrón es erizo. En la castaña tendríamos el atributo este de la envoltura vegetal de las castañas, que parece un erizo, y estaría refiriéndose a eso. ¿Cómo? Erizo es el zurrón de la castaña. Erizo, o sea, el zurrón es erizo de la castaña. O erizo es el zurrón por la castaña, pero claro, es por la castaña, no de la castaña. O sea, aquí la alusión, la conexión que existe entre la castaña, que es eriza, que estaría erizada por la envoltura, es simplemente algo que sacamos a cuento sin que esté en el poema. Erizo es el zurrón de la castaña. Pero claro, la alusión es clara, porque la castaña efectivamente tiene esa envoltura. Por lo tanto, de alguna manera, ¿veis cómo de alguna manera no está escrito? O sea, sintácticamente tú no lo puedes justificar, pero está ahí. Esa conexión está ahí, es como un juego, por alusión, quizá. Aunque no se está aludiendo, porque para aludir a algo tienes que sintácticamente realmente hacerlo. Tienes que decir, estoy aludiendo a esto, de la manera que sea. Pero aquí lo que está diciendo es que erizo es el zurrón de la castaña. Y luego, manzana, erizo es del zurrón. Erizo es de la manzana hipócrita. Erizo es el zurrón de la manzana hipócrita. O sea, el zurrón sería un erizo en el sentido de que el erizo efectivamente toma las manzanas y las guarda para el invierno. Y esto es lo que un zurrón sería, el lugar donde se guardan. Y eso es lo que sería este zurrón en ese sentido, que es un erizo que guarda las manzanas hipócritas. Que estaría refiriendo también hipócrita en el sentido de que Polifemo va a resultar ser un hipócrita porque va a fingir ser muy dulce, estar muy enamorado, pero en realidad luego va a ser quien va a matar a Acis. Es un bárbaro, es una bestia. Y toda la descripción anterior da testimonio de ello. En realidad estos atributos de estas manzanas tal estarían aludiendo a lo que Polifemo es, porque no olvidemos que estamos hablando de algo que está Polifemo transportando y que Polifemo es el que lleva el zurrón, es su zurrón de lo que estamos hablando todavía y de todo lo que lleva él dentro y de los atributos que tendrían estos objetos por el mero hecho de estar en su zurrón. Y tendrían atributos que se podrían que aluden a él, a Polifemo. A lo pálido no, a lo arrebolado. Muy bien, es la forma en la que la manzana es hipócrita. Y del tributo de la encina. Entonces, erizo es el zurrón del tributo de la encina, de la bellota. Erizo es el zurrón de la bellota. Que vemos aquí que también tiene esta forma, esta envoltura, digamos, protectora, que no es tan punzante como lo sería un erizo, pero denota cierta rudeza a la hora de proteger a una bellota que, aunque grosera, del mejor mundo, del candor primero.
Se le da un atributo originario a la bellota. Muy bien, o sea, el candor primero también sería, si hacemos esta extrapolación de los atributos de estas frutas a Polifemo mismo, también él contendría algo del candor primero, porque se trata también de un ser que viene de los dioses y es un ser, digamos, bastante primigenio. En ese sentido, sería un atributo que se le podría dar a Polifemo, siendo, a pesar de ello, el honor de la montaña que pabellón al siglo fue dorado. Yo no sé si dorado se refiere al pabellón o al siglo. ¿Es un pabellón dorado o es un siglo dorado? La bellota es el honor de la montaña, que hemos visto que se refiere a belleza, ornato de la montaña. Un ornato atribuible a la montaña, del candor primero, del mejor mundo, es decir, la naturaleza, aquí idealizada, también exaltada, que pabellón al siglo fue dorado. Al siglo, ¿a qué siglo? Pues si no sabemos de qué siglo estamos hablando, tiene que ser el dorado. Por el pabellón, por muy dorado que sea, tampoco es tan importante, tiene que ser el siglo dorado. Honor de la montaña, que pabellón al siglo fue dorado. Que fue dorado, o sea, que fue pabellón, siglo fue. O sea, fue, esto está claro, fue pabellón al siglo dorado. ¿Qué quiere decir que una bellota sea? Piénsalo, ¿eh? ¿Qué quiere decir que las bellotas en sí sean pabellón al siglo dorado? Sean un pabellón al siglo dorado. Esto no me ha quedado claro. Es un pabellón al siglo... La bellota es un pabellón al siglo dorado. Pabellón en el sentido de que significaba algo para los clásicos, supongo. O sea, el valor simbólico de la bellota tiene que haber tenido un gran valor simbólico para el siglo dorado, si no, no se entiende. Tiene que haber estado en la poesía, pues, de Horacio, de Virgilio, de Ovidio, ¿verdad? De todos los grandes. Los llamo grandes sin haberlos leído. Yo todavía no he leído a estos autores. Lo que pasa es que quiero leerlos en latín también. O por lo menos con una traducción. El mejor mundo. Probable reminiscencia ovidiana. Muy bien. Vamos a lo de pabellón dorado. A ver qué estaba diciendo aquí Jesús Ponce Cárdenas. Serranas eran las cuantas. Honor de aquella montaña. Además, la imagen, vamos a ver, y de la encina, honor de la montaña que pabellón al siglo fue dorado. La encina es el árbol consagrado a Júpiter. Honor de la montaña. Ah, es la encina la que es el pabellón. Claro. Y de la encina, honor de la montaña que pabellón al siglo fue dorado, el tributo. Alimento, ahora ya la bellota, el tributo de la encina es la bellota, que es alimento, aunque grosero, del mejor mundo, del candor primero. Mejor mundo, hemos dicho, probable reminiscencia ovidiana de la metamorfosis primera. Claro, cuando tenemos una reminiscencia aquí de la metamorfosis, si tú conoces muy bien la metamorfosis y te la has leído en latín, como se la leyó Góngora, solo mencionar eso en el contexto de tu poesía, en el momento exacto, te hace el cerebro unos fuegos artificiales, porque tienes toda esa historia que se manifiesta como un sueño instantáneo en ese momento y tienes todas esas referencias a tu servicio. Cuando no te lo has leído todavía, dices, vale, el mejor mundo. ¿Qué mejor mundo? ¿De qué mundo me estás hablando? Y podremos tender a irnos a referencias actuales, contemporáneas, que pueden no tener nada que ver, como lo que he hecho con el buen salvaje. A mí me viene la imagen del buen salvaje de Rousseau, que es algo que, por cierto, he desarrollado un odio hacia él, un odio sano, ¿vale? No es que quiera, pues un odio respetuoso, por decirlo así, pero claro, el candor primero aquí se está refiriendo a las referencias clásicas y bíblicas del candor primero.
Luego, la sencillez de los primeros mortales, donde estaban sencillos los ánimos, puras las intenciones, eso significa candor, pureza, no malicia. Del mejor mundo, mundi melioris origo, origen del mejor mundo. Entonces, podríamos leer la Metamorfosis, el libro primero, igual no costaría tanto, para entender de qué se está hablando aquí. De todos modos, el tributo alimento, aunque grosero. Pero estábamos aquí en lo de pabellón. Claro, es la encina la que es un pabellón, no es lo pálido, a lo arrebolado y de la encina honor. La encina es el árbol consagrado a Júpiter. De ahí la preeminencia que se le atribuye desde la tradición poética latina. Honor de la montaña, el vocablo honor, se entiende como latinismo semántico, ya que entre las acepciones secundarias de onos figuran los sentidos de gala, adorno, belleza, ornato, lo que engalana, como testimonia Virgilio al hablar de la fronda de los árboles. Frigidus et silvis aquilo decusit honorem. Y el frío Aquilón despojó de su adorno a las selvas. Y el frío Aquilón despojó de su adorno a las selvas. Que aquí vendría dado con la palabra onos en latín, que se vería traducida aquí como adorno. El frío Aquilón despojó de su adorno a las selvas. Honor de la montaña. Referido a unas beldades montañesas, un sintagma similar aparece en un poema gongorino de 1603. Serranas eran de Cuenca, honor de aquella montaña. Además, la imagen de la encina como honor de un paraje aparece asimismo en Las firmezas de Isabela. Sin moverse, con el viento justa, la dura encina honor de la arboleda. Refiriéndose al laurel, Antonio Navarro emplea los sintagmas honor del bosque y victorioso honor de la montaña. En el prólogo a San Ignacio, poema heroico. Con el mismo sentido de gala arbórea y montañesa emplea el término el conde de Villamediana. Vale, aquí está dando referencias, pero al final lo que importa es ver cómo encajamos esto en nuestra mente a la hora de leer el poema. Y de la encina, honor de la montaña que pabellón al siglo fue dorado. Vale, aquí lo que no dice es esto del siglo dorado, a que voz de onos comparte muchos matices de expresiones muy similares, vaya referidas a las vides, como el árbol se adorna a la lid. No se ha de olvidar que en ocasiones el uso gongorino de la voz honor, acompañada de un sintagma preposicional, suele ligarse a modelos latinos específicos. Así lo prueba el luciente honor del cielo, del arranque de la Soledad I, ajustada traducción de la iunctura de Horacio. Lucidum caeli decus, carmen saeculare. No sé qué está diciendo aquí. Del arranque de la Soledad I, ajustada traducción de la iunctura de Horacio. Lucidum caeli. ¿Qué tiene que ver eso con el honor? Vale, no fue al servir de... Vale, pabellón. La imagen de los elementos vegetales que se erigen en una suerte de doseles o toldos naturales aparece en Las firmezas de Isabela, que es otra obra. De púrpura y de nieve, flores al áspid breve, le arman pabellones en el prado. Pero más próximo al sentido de estos versos se encuentra en un pasaje del romance de Angélica y Medoro, donde los amantes, los campos les dan alfombras, los árboles pabellones. Muy bien. Y no ha dicho nada del siglo fue dorado. ¿Por qué dorado? Y es el siglo el que es dorado, el pabellón. Yo creo que es el siglo, pero honor de la montaña, que pabellón al siglo fue dorado.
¿no? Porque estamos llenos de hiperbatones aquí. ¿Cómo se dice? ¿Hiperbatones o hiperbatones o hiperbatón? No lo sé. Hiperbatones, hiperbatones, hiperbatones. Hiperbatón, honor de la montaña, que pabellón al siglo fue dorado. Vale, ¿cuál es el plural de hiperbatón? Plural de hiperbatón. Hiperbatón. Hiperbato, hiperbatón, palabra de doblografía. La variante hiperbatón es el uso más común para ambas formas. El plural es hiperbatos, que en el caso de hiperbatón es un plural irregular con pérdida de la n. Vale, es un hiperbato, hiperbatos. El plural de hiperbatón es hiperbatos. Y se puede decir también hiperbato. Mira tú. No sé por qué es dorado. No lo dice aquí. Vamos a leer lo que dice José María Micó. Bonifaz, el otro gran problema de la octava está en sentidos de... Vamos a ver qué dice. El otro gran problema sobre erizo y zurrón están los sentidos de erizo y zurrón, porque ambas voces comparten el de corteza o cáscara de algunos frutos. Hay zurrones que serían la corteza o cáscara de ciertos frutos. El morral de Polifemo es, pues, como una corteza de la fruta que contiene castañas, membrillos, ya verdes o ya maduros, manzanas y cebollas, y bellotas, perdón. La posibilidad de que el erizo sea también el animal encontró aceptación más unánime entre los gongoristas antiguos que entre los modernos. Pero creo que la hacen buena las razones de aquellos y los argumentos de Carrilla y Vilanova. La avalan las informaciones de Plinio en Historia Natural y también Claudio Eliano en Historia de los Animales. Tiene un posible antecedente en la Arcadia de Lope, donde dice, donde el erizo en sus puntas los ensarta como cuentas, con mención inmediata de la castaña y los membrillos, y aún tolera la semejanza con el velludo zurrón. El mismo poeta explica la elegantísima metáfora, Cuesta, es decir, Cuesta la explica, de la manzana hipócrita. O sea, es Cuesta el que dice que es una elegantísima metáfora. El mismo poeta explica la elegantísima metáfora de la manzana hipócrita, arrebolada y podrida, la llama en una letrilla de 1591. Es decir, Góngora va a llamar a la manzana hipócrita, arrebolada y podrida. Muy bien. El arrebol de su piel es desmedido por su interior blanquecino. Desmentido. El arrebol de su piel es desmentido por su interior blanquecino. Vieja idea que no parece estar en deuda con recónditos alardes de erudición. Según Salcedo, Góngora quizá pensaba en las asfaltites, ciertas manzanas criadas en el Mar Muerto. O sea, lo que dice aquí Micó es que no tendría mucho que ver. O sea, es una idea que no parece estar en deuda, o sea, no estaría en deuda la idea esta de la manzana. Sí, es decir, sería una idea mucho más sencilla que la de que irnos a los asfaltites, que son manzanas del Mar Muerto, que estarían luego en el Antiguo Testamento también, las cuales tienen sabor de ceniza. Bueno, claro, esto lo añadimos nosotros. Vamos de, hay una pequeña conexión. ¿Es lo que nos estaba diciendo Góngora? No, pero enriquece.
el contexto, ni con fuentes clásicas como las que sí nos ayudan a entender el carácter simbólico de la encina y de su fruto. Con un puño, es una cuota aquí, una cita, un puño de bellotas en la mano inicia Don Quijote su discurso sobre la Edad de Oro. Mira, la Edad de Oro la inicia Don Quijote, el discurso sobre la Edad de Oro lo inicia Don Quijote con un puño de bellotas en la mano. ¿Podría ser esto una referencia a ello? Claro, tiene que ser el libro primero y que se lo hubiera leído Góngora. ¿Sabemos si se leyó Góngora el Quijote antes de escribir las Soledades? O quizá Don Quijote lo tome de algo de alguna fuente que también Góngora conociera ya. Y tanto Cervantes como Góngora tenían en la uña los lugares clásicos de Virgilio u Ovidio, con sus derivaciones renacentistas que suelen aducirse a tal propósito. Basta con ver Geórgicas, número 1, de Virgilio, y la Metamorfosis, número 1, en especial el Mundi Melioris Origo. Y la Aurea Prima Aetas. Et quae deciterant patula Jovis arbore glandes. Qué interesante, o sea, claro, si leemos esto y nos imaginamos a Don Quijote comenzando el discurso sobre la Edad de Oro con unas bellotas en la mano, pues como que nos da algo, ¿no? O sea, nos da una imagen mental que luego cuando lo leemos, ¿no? Y de la encina, honor de la montaña que pabellón al siglo fue dorado, el tributo, alimento, aunque grosero, del mejor mundo del candor primero. O sea, del mejor mundo, la Edad de Oro, y aquí tenemos aquí una conexión del mejor mundo, sería el siglo de oro de la literatura latina, es decir, el siglo de Augusto, el mecenas, y pues Ovidio, Horacio, Virgilio y todos los grandes poetas del siglo I antes de Cristo. Qué bonito. Erizo es el zurrón de la castaña y entre el membrillo o verde o datilado de la manzana hipócrita que engaña, a lo pálido no, a lo arrebolado, y de la encina, honor de la montaña que pabellón al siglo fue dorado, el tributo, alimento, aunque grosero, del mejor mundo, del candor primero. Pues se lee muy bien a este punto, no sé, lo dejamos aquí, me he enrollado, pero bueno, el vídeo había terminado ya hace un rato, ¿eh? O sea, si estáis aquí, no sé ni qué hacéis aquí. Hasta luego.